En un salón lleno de lujo y esplendor, un hombre se encontraba en el centro de todas las miradas, proyectando una confianza inquebrantable que cualquiera podía percibir con solo observarlo. Su mundo era uno de privilegios interminables, un lugar donde nunca se cuestionaba su propio control. Pero esa noche, estaba a punto de enfrentarse a un desafío que nunca habría anticipado. ¿Sería su orgullo suficiente para llevarlo adelante, o estaría a punto de encontrar su verdadero reto de una forma que jamás había imaginado? Andrew Marshall era un hombre que creía poder tener todo lo que deseaba. Conocido por su carisma, su reputación no solo se basaba en su riqueza, sino también en su encanto y en las mujeres deslumbrantes que siempre lo rodeaban. Mujeres altas, elegantes, de apariencia perfecta, dignas de una portada de revista, ese era su tipo. Para Andrew, nada menos sería aceptable. Mientras se movía por el salón, saboreando las miradas admirativas que recibía, sus ojos se encontraron con los de Thomas Graham, su amigo de toda la vida y compañero en incontables aventuras. Thomas le dio una sonrisa familiar, esa que Andrew reconocía de inmediato, una mirada que siempre significaba un reto o una apuesta imposible. Si esta historia te está atrapando, asegúrate de suscribirte y dejar un comentario con tu opinión hasta ahora. Queremos saber, ¿qué te parece el desafío que Andrew ha recibido? Tu opinión nos motiva a seguir compartiendo historias como esta y a crear una comunidad tan especial como la que Andrew y sus amigos han formado. Andrew, comenzó Thomas con una risa burlona, siempre rodeado de las mujeres más impresionantes, como era de esperarse. Pero, sinceramente, ya todo empieza a verse un poco predecible. Andrew levantó una ceja, intrigado pero con cautela. ¿Predecible? ¿Qué estás insinuando exactamente, Thomas? Lo que quiero decir, continuó Thomas con tono juguetón, es que todos aquí sabemos que solo te interesan las mujeres que podrían estar en una portada. Para ti, todo se reduce a la estética, ¿no es cierto? Los amigos alrededor rieron, intercambiando miradas cómplices. Todos sabían cuál era el tipo de Andrew, y era difícil imaginarlo saliendo de esa zona de confort. Al ver que tenía la atención de todos, Thomas decidió elevar la apuesta. ¿Está bien, entonces? Hagamos una apuesta, Andrew. Una que realmente ponga a prueba tu gusto. Andrew sonrió, interesado. Adelante, Thomas. Sabes que nunca le huyo a un buen desafío. Thomas se inclinó hacia él, su voz baja pero cargada de picardía. Te apuesto $1.000.000 a que no tienes el valor de casarte con una mujer que no encaje en tu ideal. Nada de modelos altas y elegantes esta vez, estoy hablando de alguien completamente diferente. Andrew tragó saliva, manteniendo su sonrisa confiada, pero sin poder sacudirse la sensación de que este desafío era diferente a cualquier otro que había enfrentado antes. Andrew observó a Thomas con atención, una chispa de duda cruzando fugazmente su mente. Sabía que su amigo estaba intentando provocarlo, empujando sus límites para ver hasta dónde lo llevarían su orgullo y su ego. $1.000.000 por 6 meses de matrimonio, sonaba como dinero fácil. Pero aún quedaba una pregunta rondando su mente. ¿Y quién sería esta misteriosa mujer?, preguntó Andrew, con un tono que intentaba sonar casual, pero lleno de curiosidad. Thomas lanzó una mirada en dirección a una mujer al otro lado del salón, inclinando su barbilla sutilmente hacia ella. Estaba de pie junto a un grupo de amigos, riendo sin inhibiciones, con una autenticidad que desentonaba con la atmósfera opulenta del lugar. Andrew apenas la había notado antes, no porque no destacara, sino porque era todo lo contrario de las mujeres que solía admirar. Aquella mujer, Jessica Brooks, irradiaba una confianza natural y una calidez que parecía desafiar cada aspecto cuidadosamente diseñado de la vida de Andrew. Jessica no se parecía en nada a sus elecciones habituales. Tenía una energía propia, una luz que captaba la atención sin esfuerzo, sus ojos brillaban con inteligencia y un sentido del humor genuino. Su apariencia era simple, pero elegante, con un estilo casual y pensado a la vez. Parecía estar en completa armonía consigo misma, lo cual hizo que el mundo de lujos y estatus de Andrew se sintiera superficial en comparación. Mientras la estudiaba desde la distancia, Andrew intuyó que era el tipo de mujer que no se dejaría conquistar fácilmente con sus encantos habituales. Jessica Brooks, anunció Thomas con una sonrisa triunfante, notando la expresión de sorpresa en el rostro de Andrew. Es el opuesto de todas las mujeres que has perseguido, una persona real, con valores reales y una vida auténtica. No es alguien que se impresione con símbolos de estatus o cenas extravagantes.
Los amigos de Andrew observaban la escena con miradas divertidas, intercambiando gestos como si ya pudieran anticipar el reto que tenía por delante. Thomas, con una sonrisa alentadora, agregó, es exactamente lo que necesitas, Andrew. Algo que no puedes controlar ni predecir. Andrew, sintiendo la intensidad de las miradas a su alrededor, enmascaró su incomodidad con una sonrisa desafiante. «Estás diciendo que no puedo conquistar a una mujer como ella», replicó, con un tono de reto en la voz. «Porque eso es lo que estás insinuando, Thomas». Thomas soltó una carcajada, asegurándose de que el grupo completo lo escuchara. «No es solo eso, Andrew. Sé que puedes impresionar a cualquiera con dinero y encanto. Pero con Jessica, eso no será suficiente. Para ganar esta apuesta, tendrás que ser alguien diferente. Y sinceramente, dudo que tengas lo que hace falta». Los ojos de Andrew se entrecerraron, una chispa de determinación encendiéndose en su interior. Sentía su orgullo ser puesto a prueba, aunque no podía explicarlo. La idea de que Jessica Brooks lo viera más allá de sus apariencias despertaba algo que no había sentido en años. Andrew sostuvo la mirada de Thomas, intentando reprimir el torbellino de irritación mezclado con curiosidad que bullía dentro de él. Thomas lo había desafiado muchas veces antes, pero nunca de esta manera. Esto era personal. Andrew no podía evitar la sensación de que Thomas había organizado este juego para exponer sus vulnerabilidades. Y por primera vez, sentía como su habitual confianza tambaleaba. $1 millón, 6 meses, parece fácil, dijo finalmente Andrew, más para sí mismo que para el grupo, como si intentara convencerse de que no era diferente de sus habituales apuestas. Pero, en el fondo, sabía que esta sería distinta. Como si hubiera percibido su titubeo, Thomas insistió, entonces, ¿estás dentro o fuera, Andrew? Sus palabras eran como un anzuelo bien colocado, atrayendo a Andrew aún más. Porque, siendo honesto, si dudas, quizás este no sea tu juego. Sin responder, Andrew volvió a mirar en dirección a Jessica Brooks. Ella estaba de espaldas, inclinada ligeramente hacia adelante mientras reía con despreocupación por algo que uno de sus amigos había dicho. Había algo en esa manera tan libre de comportarse que lo intrigaba y desconcertaba a partes iguales. Para un hombre acostumbrado a conversaciones calculadas y al encanto superficial, Jessica era un enigma, una mujer que no tenía ningún interés en jugar bajo sus reglas. Y algo en ese misterio lo atraía profundamente. En ese momento, otra persona se unió a su círculo, Olivia Grant, una conocida mutua y ocasional aliada de Andrew. Olivia era una socialité bien conocida, testigo de muchas de las apuestas infames de Andrew. Con una ceja levantada y una sonrisa de complicidad, le lanzó a Andrew una mirada evaluadora. «Escuché rumores de una apuesta en el aire, ¿alguien me explica?», preguntó, claramente interesada. Thomas rió, complacido de involucrar a Olivia en su plan. Andrew aquí acaba de aceptar el reto de conquistar a una mujer que es completamente distinta de su tipo habitual. Jessica Brooks, para ser exactos. Los ojos de Olivia se iluminaron de interés, mientras se inclinaba hacia Andrew con una sonrisa maliciosa. «Oh, esto será fascinante. Andrew, ¿te das cuenta de que Jessica no se va a impresionar ni un poco con tus autos de lujo ni con tus fiestas extravagantes, verdad? Es amiga mía de la universidad, y siempre ha sido una persona auténtica, que no se deja llevar por apariencias». «Perfecto», respondió Andrew, levantando el mentón con una chispa de determinación. «Les demostraré a todos que están equivocados. Solo esperen y verán». Sin embargo, en su interior, Andrew sentía una extraña tensión. Esta apuesta no era simplemente por ganar $1 millón. Se trataba de ver si podía romper con sus propios patrones, con la vida controlada que había construido, y aventurarse hacia algo o alguien completamente fuera de su zona de confort. Esa noche, Andrew no pudo evitar que su mente divagara hacia Jessica. En sus apuestas pasadas, siempre había sabido qué esperar. Bastaba un despliegue de su encanto, algunas palabras bien escogidas y, claro, su acceso a una vida de lujos que parecía irresistible para la mayoría. Pero algo en Jessica lo desafiaba de una manera desconocida. Ella parecía diferente, alguien que no se dejaría deslumbrar con facilidad. Esta vez, tendría que dejar de lado sus estrategias convencionales si realmente quería ganarse su interés. Al día siguiente, Andrew se encontraba caminando por el parque, organizando sus pensamientos.
¿Cómo debía aproximarse a alguien que no respondía a su estilo habitual? Era algo que lo intrigaba profundamente, y en cierto modo, lo aterrorizaba. Jessica era como un libro cerrado que no se podía abrir con las llaves de siempre. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, recibió un mensaje de texto de Olivia. ¿Te has preparado ya para el desafío?, decía el mensaje, acompañado de un emoji de sonrisa burlona. Andrew sonrió para sí mismo, consciente de que sus amigos estaban ansiosos por ver cómo manejaría esta situación. Decidido a cumplir su promesa, comenzó a idear un plan para conocerla en persona sin la formalidad de una gran fiesta o un evento llamativo. Esta vez, buscaría algo diferente. Esa tarde, Andrew se dirigió a una cafetería del centro, un lugar modesto pero acogedor donde, según había escuchado de Thomas, Jessica solía ir después del trabajo. Se sentó en una de las mesas, observando discretamente la entrada, intentando imaginar cómo sería el primer encuentro real entre ambos. Después de unos minutos, la puerta se abrió y Jessica entró, con una sonrisa despreocupada mientras saludaba al dueño del lugar. Era evidente que era una clienta habitual, y su actitud relajada y natural llamaba la atención de todos, sin que ella misma se diera cuenta. Andrew la observó con detenimiento, fascinado por su autenticidad y la energía que irradiaba. No era la sofisticación calculada que él solía buscar, era algo completamente distinto, algo que nunca había esperado encontrar. Justo en ese momento, Jessica levantó la mirada y sus ojos se encontraron por un breve instante. Andrew le dedicó una pequeña sonrisa, esperando que ella se acercara. Pero, para su sorpresa, Jessica simplemente lo saludó con un leve gesto de cabeza y continuó hacia su mesa, sin mostrar el más mínimo interés por iniciar una conversación. Era la primera vez que Andrew se encontraba en esa situación. Alguien que no respondía a su atención de inmediato, que no caía en el magnetismo que él solía desplegar. Y por extraño que pareciera, ese aparente desinterés solo hacía que la apuesta y el desafío se volvieran aún más emocionantes. Andrew se tomó un momento para procesar el desinterés de Jessica. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a recibir miradas fascinadas y sonrisas que abrían paso a cualquier conversación. Pero Jessica no era así. Esa tarde en la cafetería, mientras él esperaba un mínimo gesto que indicara su interés, ella lo había dejado a solas con su ego. Esta vez, tendría que trabajar más duro de lo que pensaba. No dispuesto a dejar que esa primera impresión definiera su apuesta, Andrew decidió regresar al día siguiente. Optó por una estrategia diferente, llegó temprano, se sentó en una esquina de la cafetería y pidió un café sin llamar demasiado la atención. Para sorpresa de todos, y para la suya propia, Andrew Marshall, el hombre acostumbrado a cenas de lujo y eventos exclusivos, ahora estaba en una simple cafetería de barrio, solo y observando a la gente pasar. Finalmente, Jessica llegó, cargando una pila de libros y un cuaderno bajo el brazo. Parecía inmersa en sus pensamientos, sin percatarse siquiera de la presencia de Andrew. Al verla entrar, Andrew se dio cuenta de algo que lo desconcertó aún más. Ella no estaba intentando impresionar a nadie, simplemente era auténtica. Su mundo de apariencias y estrategias se sentía lejano frente a la sencillez con la que Jessica se desenvolvía. Ella se sentó en una mesa cercana, abrió uno de sus libros y comenzó a leer, aparentemente ajena a todo lo que ocurría a su alrededor. Andrew aprovechó el momento para acercarse de forma casual. Se aclaró la garganta, sonrió y dijo, no esperaba encontrar a alguien tan concentrado en una cafetería tan ruidosa. Jessica levantó la mirada, le dirigió una sonrisa cortés, pero sin mucho entusiasmo, y respondió, cuando algo te interesa de verdad, aprendes a concentrarte en cualquier lugar. Luego, volvió a su libro, dejándolo con la palabra en la boca. Andrew quedó sorprendido. Nadie le había respondido así en mucho tiempo. La mayoría de las personas solían dar pie a una conversación o, al menos, mostraban interés en prolongarla. Pero Jessica estaba firmemente en su propio espacio, y Andrew se dio cuenta de que tendría que esforzarse mucho más si realmente quería conocerla. Era un reto que iba más allá de su ego, algo que comenzaba a tomarse como una misión personal. Mientras se alejaba para darle espacio, una idea surgió en su mente, esta vez, no se trataría de conquistarla con lujos o atenciones superficiales. Si realmente quería ganarse su respeto, tendría que descubrir quién era Jessica, y lo que era aún más difícil, tendría que mostrarse a sí mismo como realmente era, sin las máscaras que siempre había usado. A medida que Andrew continuaba con su misión de conocer a Jessica, comenzó a darse cuenta de que este desafío lo estaba afectando de una forma que no había previsto.
En vez de ser solo un juego para satisfacer su orgullo, estaba empezando a descubrir una nueva faceta de sí mismo. Por primera vez, el millonario seguro de sí mismo y calculador se sentía vulnerable, como si sus habilidades de seducción y su encanto no fueran suficientes para cruzar la barrera que Jessica imponía con tanta naturalidad. Decidido a entenderla mejor, Andrew comenzó a prestar atención a cada pequeño detalle de ella, esperando encontrar algún punto de conexión. Durante una de sus visitas a la cafetería, notó que Jessica llevaba una libreta en la que a menudo escribía. Su curiosidad aumentó, pero sabía que preguntarle directamente sería demasiado. Así que, en lugar de eso, decidió cambiar de estrategia. Un día, en lugar de sentarse junto a ella y esperar a que su presencia iniciara una conversación, se sentó a una mesa frente a la ventana, observando la calle. Al cabo de unos minutos, Jessica se le acercó con una ligera sonrisa y le dijo: ¿Te gusta observar a la gente, Andrew? Él levantó la mirada, sorprendido por el interés que mostraba en su respuesta. A veces, respondió con sinceridad. Aunque siento que en este lugar soy yo quien está siendo observado por alguien que no puedo entender. Jessica rió suavemente y se sentó frente a él. Por primera vez, parecía realmente interesada en una conversación. A veces, las personas que creemos entender resultan ser las más enigmáticas, comentó. Era como si, en ese momento, ella también estuviera dejando entrever una parte de su vida que normalmente guardaba para sí misma. A partir de ahí, la conversación entre ellos fluyó con una naturalidad que Andrew no había experimentado antes. Hablaron de sus lugares favoritos en la ciudad, de los libros que leía Jessica y de las canciones que escuchaba cuando quería relajarse. Cada pequeño detalle hacía que Andrew se sintiera más cerca de ella, pero también más lejos de su versión anterior, de aquel hombre superficial y calculador que creía tener el control absoluto sobre cada aspecto de su vida. En ese momento, Andrew comprendió que conquistar a Jessica sería mucho más que ganarse su afecto, sería un proceso de redescubrirse a sí mismo. Los días continuaron, y Andrew comenzó a notar que sus hábitos y rutinas diarias estaban cambiando de maneras que nunca habría imaginado. La persona que había empezado todo como un juego de orgullo y desafío ahora estaba envuelta en una transformación que lo desconcertaba. Su fascinación por Jessica no era ya una simple cuestión de ego, se había convertido en algo mucho más profundo. En lugar de ver a Jessica como una apuesta, comenzó a verla como una ventana hacia un mundo que él apenas entendía. Una tarde, Andrew decidió alejarse de las extravagancias que solían marcar su vida. En lugar de elegir un restaurante caro o una fiesta exclusiva, la invitó a dar un paseo por un parque botánico local que él solía ignorar, un lugar que, en el pasado, habría considerado mundano. Para su sorpresa, Jessica aceptó la invitación con una sonrisa genuina, y esa tarde, caminaron entre senderos tranquilos, rodeados de plantas y flores, lejos del ruido de la ciudad. Mientras caminaban, Jessica compartió historias de su infancia, de cómo su abuelo le había enseñado a identificar plantas y a cuidar la naturaleza, algo que siempre había mantenido cerca de su corazón. Andrew la escuchaba, fascinado, sintiendo que cada palabra de Jessica abría una pequeña ventana a una vida sencilla, pero plena, que él jamás había experimentado. De pronto, Andrew se detuvo junto a un rosal, y sin pensarlo demasiado, cortó una rosa y se la ofreció a Jessica. Ella lo miró, sorprendida, y luego aceptó la flor con una sonrisa contenida. ¿Así es como intentas conquistar a alguien?, le preguntó, su tono medio en broma, medio en serio. Andrew se encogió de hombros, mostrando una honestidad que incluso a él lo sorprendió. No lo sé, Jessica. Contigo no tengo un plan. Estoy aprendiendo mientras avanzo. Esa respuesta, inesperada y sincera, hizo que Jessica bajara la guardia por un momento. Ambos compartieron una risa ligera, sintiendo que, en ese instante, estaban en un terreno común. Para Andrew, esa tarde en el parque fue un recordatorio de que había algo en el que iba más allá del lujo y las apariencias. Y mientras Jessica sostenía la rosa, Andrew se dio cuenta de que el desafío era no solo ganarse su afecto, sino también descubrir quién era realmente. A medida que la relación entre Andrew y Jessica se desarrollaba, él comenzó a sentir una transformación interna que nunca había anticipado. Los lujos y superficialidades que antes definían su vida parecían perder su importancia, reemplazados por una curiosidad genuina por las cosas simples que rodeaban su día a día. Se encontraba pensando en Jessica en momentos inesperados, en las historias que ella compartía y en la paz que parecía encontrar en la naturaleza y en las conversaciones sinceras. Decidido a mostrarle que realmente quería entender su mundo, Andrew hizo algo que nunca había hecho antes,
la invitó a una actividad voluntaria en un refugio de animales en las afueras de la ciudad. Jessica aceptó la invitación, visiblemente sorprendida por el cambio en él, y ambos se encontraron rodeados de perros y gatos rescatados que buscaban una nueva oportunidad. Mientras ayudaban a alimentar y cuidar a los animales, Andrew observó la dedicación y el afecto con los que Jessica trataba a cada uno. No había poses ni pretensiones en ella, solo un genuino amor por lo que hacía. Andrew, quien hasta ese momento había considerado las causas sociales como algo ajeno a su vida, se dio cuenta de que sentía una inesperada satisfacción al ser parte de algo tan desinteresado. En un momento, mientras ambos cuidaban de un pequeño perro que había sido abandonado, Jessica lo miró y dijo: «A veces, creo que los animales entienden mejor la compasión que muchos humanos. No juzgan, solo buscan amor». Andrew, tocado por sus palabras, respondió: «Quizás es porque son los únicos que no esperan nada a cambio». Y en ese instante, comprendió que esa era la verdadera esencia de la relación que quería construir con Jessica, una que no se basara en expectativas o en ganancias, sino en una conexión auténtica. Ese día en el refugio dejó una huella profunda en Andrew. Su deseo de ganarse el respeto de Jessica ya no era una simple cuestión de orgullo, se estaba convirtiendo en una necesidad de ser alguien mejor, alguien digno de la sinceridad y empatía que ella le mostraba. Mientras se despedían al final de la tarde, Andrew la miró y supo que, a pesar de los desafíos que implicaba, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para merecer una oportunidad con ella. Andrew se sentía cada vez más fuera de su elemento, pero al mismo tiempo, nunca había estado tan en paz consigo mismo. Su tiempo con Jessica le había mostrado un mundo que antes ni siquiera se había detenido a observar. En lugar de las reuniones exclusivas y los círculos de negocios en los que solía desenvolverse, ahora pasaba sus tardes en cafeterías modestas, parques, recientemente, en el refugio de animales donde la conoció aún más profundamente. Inspirado por las experiencias que estaba compartiendo con Jessica, Andrew decidió hacer algo que nunca habría imaginado: organizar una actividad en su empresa para recaudar fondos para distintas causas sociales, incluyendo el refugio donde ambos habían trabajado. Invitaría a todos sus empleados y a algunas organizaciones locales, creando una oportunidad para que su empresa también contribuyera a la comunidad. Al contarle la idea a Jessica, ella lo miró sorprendida. «¿Tú, organizando algo así?» «No lo habría imaginado», bromeó, aunque una sonrisa suave asomaba en su rostro. «Las personas pueden cambiar, ¿no?», respondió Andrew, mirándola con una sinceridad que ella no había visto en él antes. Jessica no dijo nada, pero en su mirada se adivinaba que estaba comenzando a ver una faceta diferente de Andrew, una que hasta ese momento había creído inexistente. La noche del evento, la oficina de Andrew se transformó en un espacio lleno de vida. Los empleados, sus familias y algunos de los animales del refugio llenaban el lugar con risas y conversaciones animadas. Andrew, vestido de manera sencilla, participaba activamente, ayudando con la organización y asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Para él, esa noche no se trataba de impresionar a nadie, sino de crear algo significativo, algo que reflejara el impacto que Jessica había tenido en él. En un momento, mientras ambos compartían una bebida y observaban el ambiente, Jessica le dijo en voz baja: «Nunca pensé que harías algo así, Andrew. Realmente parece que estás buscando más que solo una conquista pasajera». Andrew la miró con determinación. «Contigo, Jessica, nada de esto es pasajero. Estoy aquí para demostrarte que soy capaz de ser alguien diferente». Por primera vez, Jessica parecía considerar la posibilidad de abrirse a él. Y aunque Andrew sabía que aún quedaba mucho por demostrar, esa noche sintió que había dado un paso importante hacia algo que realmente valía la pena. A medida que pasaban los días, Jessica no podía ignorar los cambios que notaba en Andrew. Ese hombre, antes superficial y controlador, parecía estar transformándose ante sus ojos. Lo veía involucrarse genuinamente en las causas que ambos habían apoyado recientemente, sin esperar reconocimiento. Pero, aunque empezaba a confiar un poco en su sinceridad, Jessica mantenía una barrera emocional. Había aprendido a no confiar demasiado en las apariencias, y temía que esto pudiera ser solo un acto temporal. Una noche, después de un día particularmente agotador en el refugio, Jessica y Andrew se dirigieron a una pequeña cafetería, un lugar acogedor y familiar para ella, pero muy fuera de la zona de confort de él. Entre sorbos de café, Andrew le preguntó directamente: «Jessica, ¿alguna vez has considerado la posibilidad de que las personas pueden cambiar genuinamente, sin otro motivo que el de querer ser mejores?» Jessica lo miró, sorprendida por su franqueza.
Sabía que esta pregunta venía de un lugar sincero, y tras un momento de reflexión, le respondió: creo que todos tenemos la capacidad de cambiar, Andrew. Pero el cambio verdadero no ocurre solo porque queremos impresionar a alguien o ganar una apuesta. Ocurre porque algo dentro de nosotros se da cuenta de que nuestra vida ya no tiene sentido si seguimos igual. Las palabras de Jessica resonaron profundamente en Andrew, quien comenzó a comprender que el cambio que estaba experimentando no era solo para ganar su afecto, sino porque estaba redescubriendo aspectos de sí mismo que había dejado atrás hacía tiempo. Sabía que su mundo de lujos y control no lo había llenado de la manera que él creía, y que ahora, junto a Jessica, estaba encontrando una paz que nunca había imaginado. De regreso a casa, Andrew no podía dejar de pensar en lo que Jessica le había dicho. No se trataba simplemente de ganarse su respeto, sino de ver si él era capaz de encontrar un propósito genuino. Al mirar a Jessica, entendió que esta relación le estaba enseñando algo más valioso que el éxito o la riqueza, el verdadero significado de la autenticidad y la honestidad consigo mismo. Esa noche, mientras se despedían, Jessica le dedicó una sonrisa más cálida de lo habitual. Sin palabras, ambos sintieron que algo especial estaba creciendo entre ellos, algo que trascendía el reto inicial, y Andrew supo que continuaría dando cada paso necesario para demostrarle a Jessica que su cambio era real y permanente. Andrew y Jessica continuaron compartiendo momentos juntos, y aunque él estaba haciendo todo lo posible por mostrar su lado más auténtico, Jessica mantenía una leve distancia, como si aún estuviera evaluando sus verdaderas intenciones. Para Andrew, esta distancia se convirtió en una nueva motivación. Sabía que el respeto de Jessica no se ganaría con un solo gesto, requería constancia, dedicación y una voluntad de demostrarle que estaba dispuesto a cambiar, no solo para conquistarla, sino para ser alguien mejor. Una tarde, Jessica lo invitó a una galería de arte comunitaria en un barrio poco conocido de la ciudad, donde un amigo suyo exponía sus obras. Andrew, quien estaba acostumbrado a exposiciones de alto perfil en los mejores museos y galerías, se encontró rodeado de un ambiente completamente diferente. Los artistas allí eran personas sencillas, vecinos que expresaban sus emociones a través del arte sin preocuparse por el reconocimiento o el prestigio. Mientras recorrían la galería, Jessica le explicó cómo cada obra reflejaba las historias y experiencias de personas comunes. Para muchos de ellos, el arte es una forma de sanar, de encontrar sentido a lo que viven, dijo ella mientras se detenía frente a una pintura vibrante de colores fuertes. Andrew, quien siempre había visto el arte como una inversión más que como una expresión genuina, sintió que esta experiencia lo estaba cambiando profundamente. Un cuadro en particular captó su atención, una escena abstracta que representaba un atardecer, lleno de trazos fuertes y apasionados que transmitían una mezcla de esperanza y melancolía. Sin darse cuenta, Andrew se quedó observando la pintura, perdiéndose en los detalles y en el torbellino de emociones que provocaba. Jessica, notando su fascinación, se le acercó y le dijo en voz baja: «Ese lo pintó un joven que perdió a su familia hace unos años». Dijo que la pintura le ayudó a procesar su dolor. Las palabras de Jessica hicieron que Andrew comprendiera aún más la profundidad del mundo al que ella pertenecía, uno donde el arte, la vida y las emociones eran mucho más que objetos o bienes materiales. Para Jessica, las experiencias reales y la sinceridad tenían un valor incalculable, y Andrew comenzó a darse cuenta de que esas eran las cualidades que realmente lo atraían hacia ella. Esa noche, mientras la acompañaba de regreso, Andrew le dijo con una sinceridad que jamás había mostrado antes: «Jessica, quiero entender más de este mundo tuyo. Quiero ver la vida como tú la ves, aprender a valorar las cosas que antes no me importaban. Estoy empezando a darme cuenta de que mi mundo estaba incompleto». Jessica lo miró en silencio, como si estuviera sopesando cada palabra, y luego le respondió con una ligera sonrisa: «Eso es un buen comienzo, Andrew. Pero entender el mundo de otra persona requiere más que palabras. Es un camino que tienes que recorrer todos los días». Andrew asintió, sintiendo que esa era la verdadera prueba. Sabía que quedaba un largo camino por delante, pero estaba decidido a recorrerlo, con la esperanza de demostrarle a Jessica que podía cambiar, no solo por ella, sino porque finalmente había encontrado algo por lo cual valía la pena luchar. A medida que Andrew profundizaba en su relación con Jessica, empezó a ver cambios aún más profundos en su vida diaria. Las cosas que antes le parecían esenciales, su estatus, sus conexiones de alto perfil, las adquisiciones de lujo, habían pasado a un segundo plano. Ahora valoraba más las pequeñas experiencias, aquellas que, aunque no costaban nada, le daban una paz que nunca había experimentado. Una noche, Jessica le propuso algo inesperado:
¿Qué te parece si dejamos la ciudad este fin de semana? Hay una pequeña cabaña junto a un lago que solía visitar con mis padres cuando era niña. Es muy modesta, pero perfecta para desconectarse del mundo. Andrew aceptó, intrigado por la idea de pasar unos días lejos de su mundo habitual. Al llegar a la cabaña, situada en un rincón tranquilo y rodeada de naturaleza, Andrew sintió como si entrara en otra realidad. La cabaña era sencilla, con muebles rústicos, sin lujos, pero con un encanto que hacía que todo se sintiera acogedor. Desde la pequeña terraza, se podía ver el lago reflejando el cielo y los árboles en una quietud que lo conmovió. Jessica, con una sonrisa, le mostró el lugar y compartió algunas anécdotas de su infancia allí. Mientras ambos encendían una pequeña fogata al caer la noche, Andrew confesó: nunca me había sentido tan lejos de todo lo que pensaba que era importante, y al mismo tiempo, tan en paz. Jessica asintió, comprendiendo su sentir. A veces, el ruido de la ciudad nos impide escuchar lo que realmente importa. Aquí, en la naturaleza, parece que todo se aclara. Andrew se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había dicho. Sabía que esta experiencia era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo y de cómo, sin darse cuenta, se había vuelto dependiente de la presencia de Jessica para redescubrirse. Durante ese fin de semana, Andrew y Jessica compartieron largas caminatas alrededor del lago, tardes de lectura en silencio y conversaciones profundas junto a la fogata. Jessica le enseñó a pescar, algo que él jamás había intentado, y ambos reían cada vez que su intento terminaba en un fracaso. Pero Andrew no se desanimaba, en lugar de eso, sentía que cada pequeño fracaso era una oportunidad de aprendizaje, una manera de acercarse más a ella y de alejarse de su antigua versión. Al final del viaje, mientras empacaban para regresar a la ciudad, Jessica se acercó a Andrew y le dijo en voz baja: este fin de semana me mostró algo importante. Puede que realmente estés cambiando, Andrew. Y aunque aún queda mucho por recorrer, quiero que sepas que este es un buen comienzo. Andrew la miró, emocionado y determinado. Sabía que las palabras de Jessica eran un paso en la dirección correcta. A partir de ese momento, su relación ya no era una simple apuesta o un desafío, era la posibilidad de construir algo auténtico, algo que nunca había tenido antes. De regreso en la ciudad, Andrew no podía dejar de pensar en lo que Jessica había dicho en la cabaña. Sus palabras habían resonado con él de una manera que le costaba comprender del todo. Sabía que estaba ante una decisión importante: podía continuar en el camino de cambio que había iniciado junto a ella, o podía regresar a la comodidad de su vida antigua, que ahora le parecía asombrosamente superficial. Para reafirmar su compromiso, Andrew decidió involucrarse más en proyectos sociales, algo que hasta entonces había visto solo como actos de caridad distantes. Empezó a colaborar con una organización que apoyaba a jóvenes en situación de riesgo, ayudándoles a encontrar oportunidades de empleo y desarrollo. La experiencia lo transformó, y cada vez que compartía estas vivencias con Jessica, sentía que su conexión se profundizaba más. Una tarde, después de uno de sus voluntariados, Andrew invitó a Jessica a dar un paseo por el centro de la ciudad. Ambos caminaban tranquilamente, sin rumbo fijo, cuando Andrew se detuvo frente a una pequeña librería de segunda mano que había llamado su atención. ¿Te gusta leer?, le preguntó, sabiendo ya la respuesta. Jessica sonrió, asintiendo. Siempre me ha gustado. Los libros nos permiten conocer el mundo a través de otros ojos. Decidido a sorprenderla, Andrew entró en la librería y le pidió que escogiera un libro para él, uno que ella creyera que lo ayudaría a seguir creciendo. Jessica recorrió las estanterías con cuidado, hasta que finalmente encontró un libro de un autor poco conocido, pero cuya narrativa era profunda y llena de reflexiones sobre el sentido de la vida. Este es perfecto para ti, dijo Jessica, entregándole el libro. Es una historia sobre redención y sobre cómo a veces necesitamos perdernos para encontrarnos de nuevo. Andrew recibió el libro, agradecido, y prometió leerlo. Aquella noche, comenzó a sumergirse en sus páginas, encontrando en cada línea un reflejo de su propio viaje. Las palabras del autor hablaban de segundas oportunidades, de dejar atrás el ego y abrazar la humildad. Y mientras avanzaba en la lectura, se dio cuenta de que, en cierto modo, Jessica había sido su guía en este nuevo camino que estaba descubriendo. Para Jessica, ver a Andrew en ese proceso de transformación genuina era como presenciar el renacer de una persona que había vivido mucho tiempo en la oscuridad. Por primera vez, se sintió esperanzada, sintiendo que tal vez, solo tal vez, el hombre que tenía frente a ella estaba dispuesto a construir algo real y profundo.
Con el paso del tiempo, Andrew comenzó a notar que cada aspecto de su vida se transformaba. Las personas que antes consideraba amigas ya no parecían comprenderlo, y los eventos exclusivos en los que solía disfrutar ahora se sentían vacíos. En su lugar, encontraba satisfacción en los momentos sencillos y genuinos, especialmente cuando estaba con Jessica. Ella se había convertido en su ancla, alguien que lo mantenía enfocado en lo que realmente importaba. Una tarde, mientras paseaban por un mercado de agricultores en un barrio modesto, Andrew sintió una paz inusual. Observó a Jessica interactuar con los vendedores, preguntando sobre sus productos y mostrando un interés sincero en sus historias. Ella irradiaba una calidez que hacía que todos se sintieran valorados, y él no podía evitar sentirse fascinado por esa cualidad. Nunca había conocido a alguien que disfrutara de la simplicidad de la vida como ella lo hacía. En medio del mercado, se toparon con una anciana que vendía flores y productos de su propio jardín. Sin pensarlo, Andrew compró un ramo de flores silvestres y se lo entregó a Jessica, quien lo recibió con una sonrisa sorprendida. «No creí que fueras de los que compran flores en un lugar como este», comentó con una risa suave. «Supongo que soy muchas cosas que ni yo mismo sabía», respondió él, mirándola con ternura. Por un momento, ambos quedaron en silencio, contemplando el significado de sus palabras. Andrew sentía que estaba descubriendo aspectos de su vida que habían estado enterrados bajo años de superficialidad y arrogancia. Después de ese momento, continuaron recorriendo el mercado, probando distintos productos artesanales y disfrutando de pequeñas charlas con los vendedores. En un puesto, Andrew se detuvo para observar unas pulseras de hilo, hechas a mano. En lugar de ignorarlas como habría hecho antes, se detuvo a admirarlas y terminó comprando una. Jessica lo miró con una sonrisa divertida. «Esa pulsera no combina mucho con tu estilo habitual, pero me gusta que te atrevas a probar cosas nuevas», comentó, notando cómo cada detalle parecía encajar en la transformación de Andrew. «Quizás es porque, por primera vez, me siento cómodo siendo yo mismo, sin preocuparme de lo que otros piensen», dijo él, ajustándose la pulsera en la muñeca. Jessica lo miró con una mezcla de admiración y cariño, y, aunque aún no podía confiar del todo en su cambio, sentía que estaba ante una versión de Andrew que valía la pena conocer. Al caer la tarde, se despidieron con una calidez que hablaba de todo lo que estaba creciendo entre ellos. Andrew supo, mientras regresaba a su casa, que cada pequeño paso que daba lo acercaba más a ella, y a la persona que realmente deseaba ser. A medida que su relación con Jessica avanzaba, Andrew comenzó a reflexionar más profundamente sobre su pasado. Había pasado tantos años enfocado en el poder y el prestigio que se dio cuenta de cuánto había perdido en el camino. Recordaba las relaciones superficiales que había cultivado y cómo la riqueza se había convertido en una barrera que lo separaba de experiencias auténticas y de personas que realmente se preocupaban por él. Una noche, decidido a sincerarse y abrirse aún más a Jessica, la invitó a cenar en un restaurante sencillo, muy lejos de los lujosos establecimientos que solía frecuentar. El lugar era acogedor, con luces cálidas y un ambiente relajado. Jessica lo observaba con curiosidad, notando la seriedad en su expresión. «Quiero contarte algo», comenzó Andrew, mirándola directamente a los ojos. «Todo este tiempo, he intentado demostrarte que he cambiado, pero creo que hay algo importante que debes saber. Antes de conocerte, hice cosas de las que no me enorgullezco. Personas cercanas a mí se alejaron porque nunca estuve dispuesto a ver más allá de mi propia ambición». Jessica escuchaba atentamente, dándole espacio para expresarse. Andrew continuó: «Perdí amigos valiosos porque siempre prioricé mi éxito. Nunca me detuve a preguntar cómo estaban realmente ni a cuidar de esas amistades. Y ahora, al verte a ti, me doy cuenta de que nunca conocí el valor de una conexión genuina, de preocuparse de verdad por alguien». Hubo un momento de silencio en el que Jessica parecía procesar sus palabras. Después de unos segundos, respondió con una suavidad inesperada: «Todos hemos cometido errores, Andrew. Lo importante es lo que decidimos hacer con esos errores. Si de verdad deseas cambiar, tendrás que demostrarlo con acciones, no solo con palabras». Andrew asintió, sintiendo el peso de su historia en sus hombros, pero también la libertad de ser sincero. Sabía que Jessica era su ancla en este proceso de redención, y cada paso que daba era un compromiso renovado consigo mismo y con ella. La noche continuó en un tono más ligero. Después de la cena, caminaron por las calles de la ciudad, hablando de sus sueños y de las cosas que realmente valoraban en la vida. Andrew se sorprendió al darse cuenta de que, por primera vez,
tenía sueños y metas que no giraban en torno a sí mismo, sino a construir algo auténtico y significativo. Cuando se despidieron esa noche, Andrew se sintió lleno de una esperanza que nunca había experimentado. Sabía que el camino no sería fácil, pero también comprendía que tenía algo mucho más valioso que cualquier riqueza o éxito, una oportunidad para convertirse en alguien digno de respeto y amor. Con el tiempo, Andrew y Jessica comenzaron a compartir no solo momentos de tranquilidad, sino también aquellos llenos de complejidad emocional y sinceridad. Andrew estaba aprendiendo que el cambio verdadero no solo significaba actuar diferente, sino también enfrentarse a sus propios miedos y defectos. La compañía de Jessica le enseñaba a ser honesto consigo mismo y a reconocer sus propias sombras. Una tarde, mientras paseaban por un parque, Andrew notó que Jessica parecía preocupada, como si algo la inquietara. Después de un rato, ella le confesó: «Hay algo que quiero decirte, algo que he estado guardando desde hace tiempo. Parte de mí todavía duda de tu cambio. No es que no vea tus esfuerzos, pero he tenido que construir mis propias defensas a lo largo de los años, y confiar en alguien de nuevo no es tan fácil». Andrew se detuvo, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Lo entiendo, Jessica. Y sé que he cometido errores que justifican tus dudas. No espero que confíes en mí de la noche a la mañana. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a recorrer el camino que sea necesario para demostrarte que este cambio es real». Jessica le dedicó una leve sonrisa, tocada por su sinceridad. «Eso es lo que me da esperanza, Andrew. Pero quiero que sepas que lo que busco no es perfección. Sé que todos tenemos defectos. Lo importante para mí es que seas honesto, que no trates de ser alguien que no eres solo para impresionarme». Andrew la escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra de Jessica era una guía invaluable en su proceso de transformación. Sabía que ella no solo lo desafiaba a ser mejor, sino a ser auténtico, a reconocer tanto sus virtudes como sus fallas sin miedo. Más tarde, al despedirse, Andrew decidió tomar un nuevo paso. Quería mostrarle a Jessica que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de su pasado y a enmendarlo. Así que, en los días siguientes, comenzó a contactar a algunas personas con quienes había tenido conflictos o a quienes había herido en su búsqueda de éxito. Les pidió disculpas, no con la intención de ganar su perdón, sino de expresar su arrepentimiento sincero y aceptar las respuestas que cada uno de ellos estuviera dispuesto a darle. Este acto de humildad no fue fácil para Andrew, pero le permitió entender más sobre sí mismo y sobre el tipo de persona que quería llegar a ser. A través de estas conversaciones difíciles, experimentó una liberación que lo acercó aún más a su propio propósito, una conexión que iba más allá de Jessica y su relación, y que le permitía hallar paz en su propio camino. Jessica, al enterarse de este esfuerzo de Andrew, comenzó a verlo bajo una nueva luz. No era solo alguien que intentaba cambiar por ella, era un hombre dispuesto a enfrentar sus propios errores para convertirse en una mejor versión de sí mismo. Con cada paso que daba, la distancia emocional entre ellos se reducía, y Jessica empezaba a permitirse la posibilidad de un futuro compartido, uno basado en respeto, empatía y una confianza que estaba creciendo día a día. Andrew, fortalecido por su reciente confrontación con el pasado, sentía que estaba construyendo una base sólida, no solo para su relación con Jessica, sino también para consigo mismo. Sabía que este proceso no tenía marcha atrás y que cada día lo acercaba más a la persona que aspiraba a ser. Jessica, por su parte, observaba cada uno de estos cambios con una mezcla de asombro y cautela, preguntándose si Andrew continuaría en este camino incluso sin su influencia. Un día, mientras ambos estaban sentados en un banco en el parque donde solían encontrarse, Andrew decidió abrirse aún más. «Jessica, quiero que sepas algo. Durante mucho tiempo viví bajo la idea de que el poder y el éxito lo eran todo, pero desde que apareciste en mi vida, esa visión ha cambiado radicalmente. Nunca pensé que podría sentirme tan vulnerable, y al mismo tiempo, tan motivado para ser alguien mejor». Jessica lo escuchaba en silencio, asimilando sus palabras. Ella sabía lo que significaba abrirse de esa manera, y comprendía el peso que sus palabras traían consigo. Después de un momento, respondió con sinceridad: «Lo que estás haciendo es valiente, Andrew, pero no puedo ser la razón de tu cambio. Este camino es tuyo, y debes recorrerlo porque realmente deseas ser esa persona, sin importar si yo estoy aquí o no». Las palabras de Jessica lo impactaron profundamente. Él sabía que tenía razón. Si realmente quería transformarse, debía hacerlo por sí mismo, no como una estrategia para retener a alguien más en su vida. Jessica se levantó del banco,
y con una sonrisa suave, añadió, voy a darte algo de espacio. Necesitas tiempo para que estos cambios se solidifiquen sin depender de nadie más. Pero estaré aquí si decides que este cambio es algo auténtico y permanente. Durante los días siguientes, Andrew sintió una mezcla de vacío y determinación. Sabía que este paso era crucial y que, para demostrar que realmente había cambiado, debía probarlo sin la necesidad de ser visto o probado. Comenzó a involucrarse aún más en los proyectos de ayuda comunitaria, y por primera vez, lo hizo de una manera genuina, sin esperar nada a cambio. Se dedicó a ofrecer apoyo y asesoría a jóvenes emprendedores, compartiendo lo que había aprendido y ayudándoles a evitar los errores que él mismo había cometido. Cada noche, al final de su jornada, pensaba en Jessica, en las palabras que le había dicho y en lo que realmente significaban. Esta nueva etapa no era solo un periodo de prueba, era una oportunidad para que él se convirtiera en la persona que siempre había debido ser. Y aunque los días sin ella eran difíciles, Andrew encontró una paz inesperada en su trabajo y en su propio progreso. Por primera vez, su vida tenía un propósito que iba más allá de su ego o de las expectativas sociales. Ahora sabía que todo esto era solo el comienzo, y que su verdadero reto era vivir cada día siendo fiel a sus valores y a la promesa que se había hecho a sí mismo. Con el paso de las semanas, Andrew continuó comprometido en su proceso de transformación personal, sin expectativas ni la necesidad de impresionar a nadie. Para él, el simple hecho de hacer algo significativo y de valor por otras personas se había convertido en su mayor recompensa. En su vida anterior, nunca había experimentado una satisfacción tan profunda y auténtica. Una tarde, mientras estaba supervisando un proyecto comunitario en un centro juvenil, uno de los jóvenes, llamado Samuel, se acercó a él con timidez. Samuel era un chico de 17 años con un talento natural para la tecnología, pero sin recursos ni apoyo para desarrollarlo. Andrew, quien había estado trabajando con él en algunas ideas, vio en Samuel una versión joven de sí mismo, alguien con aspiraciones grandes, pero que necesitaba orientación. Gracias por todo, Andrew, dijo Samuel, visiblemente emocionado. Nunca pensé que alguien como tú podría ayudarme a cumplir mis sueños. Quiero ser como tú algún día, pero, mejor, agregó con una sonrisa traviesa. Andrew rió, conmovido por la sinceridad del chico. Espero que sí, Samuel. Quiero que seas mejor de lo que yo fui, y que uses tus talentos para ayudar a otros también. Ese es el verdadero éxito. Aquellas palabras resonaron en Andrew como una revelación. En su vida anterior, habría dado una respuesta centrada en ambición y logros materiales. Pero ahora, se daba cuenta de que su concepto de éxito había cambiado drásticamente. Ayudar a alguien como Samuel a construir un futuro le daba una sensación de plenitud que ninguna transacción millonaria le había dado jamás. Esa noche, mientras reflexionaba en casa, recibió una llamada inesperada de Jessica. Aunque habían mantenido una distancia, él sabía que sus caminos aún estaban entrelazados de alguna forma. ¿Te gustaría dar un paseo mañana?, preguntó ella, con su voz serena y familiar. Andrew aceptó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza. Al día siguiente, cuando se encontraron en el parque, Jessica notó el cambio en su rostro, en su postura y en su mirada. Ya no era el Andrew que había conocido al principio, lleno de orgullo y arrogancia. Ante ella estaba un hombre que había aprendido a reconocer sus errores y que había encontrado un propósito genuino. Caminaron en silencio durante un rato, hasta que Jessica rompió el silencio. He estado observando tu trabajo con el centro juvenil, comentó. Parece que realmente has encontrado algo que te hace feliz. Andrew asintió, sin tratar de impresionarla ni justificar su cambio. He aprendido que ayudar a otros es lo que me completa, lo que le da sentido a todo lo que hago. No es solo por redimirme, es porque finalmente entendí lo que significa hacer algo que realmente importe. Jessica lo miró, y esta vez, en su expresión, no había duda ni desconfianza. Había una comprensión silenciosa, un reconocimiento de que el hombre frente a ella era alguien digno de respeto y quizá, de una segunda oportunidad. Sin decir una palabra, ambos comprendieron que este camino recién comenzaba y que, si así lo decidían, podían recorrerlo juntos. A medida que Andrew y Jessica continuaban acercándose, ambos sabían que la confianza renovada entre ellos estaba construida sobre una base más sólida que nunca. Ahora, sus interacciones no eran meros intercambios de palabras, cada conversación y cada mirada tenía un peso emocional que ninguno de los dos tomaba a la ligera. Jessica, aunque cautelosa, estaba comenzando a abrir su corazón de nuevo, mientras que Andrew, por primera vez,
se sentía realmente digno de su afecto. Un día, Andrew decidió sorprender a Jessica con algo especial. Sabía que ella valoraba las experiencias simples y significativas, así que la llevó a un pequeño viñedo a las afueras de la ciudad, un lugar apartado y tranquilo que había descubierto recientemente durante una de sus escapadas en busca de claridad. Jessica estaba encantada con la elección, sorprendida por la capacidad de Andrew para adaptar sus intereses a los suyos. Pasaron la tarde paseando entre los viñedos, probando vinos y disfrutando del paisaje. Durante el almuerzo, se encontraron sentados en una pequeña terraza con vistas a las montañas. Andrew se armó de valor y tomó la mano de Jessica, mirándola a los ojos con sinceridad. Jessica, desde que te conocí, has cambiado mi vida en formas que nunca imaginé posibles. Gracias a ti, he aprendido a apreciar las cosas simples y a reconocer el valor de las relaciones auténticas. Me has hecho querer ser un hombre mejor, alguien digno de la confianza y el amor que tú tienes para ofrecer. Jessica lo escuchó con atención, y aunque sentía que Andrew hablaba desde el corazón, todavía había una última pregunta que necesitaba responder. Andrew, comenzó ella suavemente, si algún día esta relación llegara a un final, ¿crees que seguirías siendo este hombre que has llegado a ser, o tu cambio solo existe porque estoy aquí? Andrew quedó en silencio, comprendiendo la profundidad de la pregunta. Después de unos segundos, respondió con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Jessica, tú fuiste la inspiración, pero ahora esto va más allá de nosotros. He aprendido a vivir de una forma que ya no puedo abandonar. Mi vida, mi propósito, han cambiado porque he descubierto algo que me llena profundamente. Este hombre que soy ahora no es un personaje temporal. Quiero ser así, contigo o sin ti. Jessica sonrió, conmovida. Por primera vez, podía ver que el cambio en Andrew no era una actuación, sino una evolución real, un reflejo de un deseo sincero de vivir con integridad y significado. Se sentía aliviada y a la vez emocionada, reconociendo que el hombre que tenía frente a ella era alguien con quien tal vez podría construir un futuro. Al caer la tarde, mientras las luces del viñedo comenzaban a iluminar el lugar con una calidez acogedora, Andrew y Jessica compartieron un momento de paz, entendiendo que su historia apenas comenzaba. Esta vez, no se trataba de una apuesta ni de un reto. Era una elección mutua de seguir adelante, de manera genuina y sin reservas. De regreso a la ciudad, Andrew estaba más comprometido que nunca con el trabajo en los proyectos sociales y comunitarios que había iniciado. Su oficina, que antes estaba adornada con símbolos de lujo y éxito, ahora tenía documentos de planificación de programas, ideas para nuevas iniciativas de ayuda y fotografías de personas con las que estaba colaborando. Incluso su equipo de trabajo había notado el cambio en él, y varios de ellos, que antes veían su puesto solo como un trabajo, ahora se sentían inspirados y conectados con la visión transformadora de Andrew. Un día, mientras Andrew organizaba una reunión para revisar el progreso de uno de los programas de apoyo a pequeños negocios, un antiguo colega suyo, Ethan, lo visitó. Ethan había sido un socio en muchas de las operaciones corporativas en las que Andrew estaba involucrado antes de comenzar su transformación, y venía con una propuesta tentadora. Andrew, me enteré de tus nuevos proyectos, pero no puedo evitar preguntarme, ¿por qué te desvías de las grandes oportunidades para enfocarte en algo tan pequeño? Escucha, tengo una nueva inversión en marcha, y con tu nombre detrás, podemos hacer que crezca exponencialmente. Volveremos a los días de gloria. Ethan le sonrió, confiado en que Andrew sería incapaz de resistirse. Andrew lo miró, y por primera vez, se sintió en paz al decir, Ethan, agradezco tu oferta, pero ya no busco ese tipo de éxito. Estos proyectos pequeños que estás mencionando están marcando una gran diferencia para muchas personas, y me siento más realizado de lo que nunca me sentí en aquellas grandes inversiones. Mi objetivo ahora es construir algo que realmente importe. Ethan lo observó, incrédulo, y tras un momento de silencio, negó con la cabeza antes de despedirse. Cuando salió de la oficina, Andrew sintió una satisfacción inusitada, consciente de que finalmente había encontrado la fuerza para mantenerse fiel a sus valores, incluso frente a las tentaciones del pasado. Aquella noche, Andrew recibió un mensaje de Jessica, quien quería saber cómo había resultado su día. Decidieron verse para cenar, y mientras compartían la comida, Andrew le relató su encuentro con Ethan. Jessica, observando la sinceridad en sus palabras, sonrió con orgullo. Ese fue un gran paso, Andrew, le dijo. Mantenerse fiel a uno mismo es lo más difícil, sobre todo cuando el pasado parece tan tentador. Andrew asintió,
agradecido de poder compartir su experiencia con alguien que realmente entendía su proceso. Ahora entiendo lo que realmente significa ser libre, Jessica. Es poder tomar decisiones sin que el ego ni las expectativas de los demás me dominen. Jessica le tomó la mano, compartiendo un momento de silencio que decía más que cualquier palabra. Ambos sabían que este viaje de transformación había sido más profundo de lo que jamás imaginaron y que, juntos, podían construir algo que trascendiera las superficialidades con las que Andrew había comenzado. Con el paso de los días, Andrew se sumergió cada vez más en sus nuevos proyectos, mientras la conexión con Jessica crecía de manera orgánica y genuina. A medida que su vida tomaba este nuevo rumbo, comenzó a entender el verdadero impacto de sus acciones pasadas y cómo podía enmendar el daño causado, no solo con Jessica, sino con muchas otras personas afectadas por su búsqueda desenfrenada de éxito y riqueza. Un fin de semana, Jessica le propuso algo inesperado. ¿Qué te parece si organizamos una jornada comunitaria en el barrio donde crecí? Hay muchas familias que necesitan apoyo, y podríamos crear un día de actividades y talleres, ofreciendo los conocimientos que has adquirido en tus proyectos. Andrew, entusiasmado por la idea, aceptó de inmediato. Sabía que involucrarse de forma activa en un entorno que era importante para Jessica sería una forma de reforzar su compromiso con este nuevo camino. Juntos, se dedicaron a organizar el evento, y Andrew no escatimó esfuerzos para que fuera memorable, pero esta vez no por lujo, sino por el verdadero valor que traería a la comunidad. El día del evento, el pequeño barrio se llenó de vida. Había carpas para talleres de capacitación, actividades para los niños, y charlas motivacionales para los jóvenes. Andrew lideró un taller de planificación financiera para emprendedores, mientras Jessica organizaba un espacio de lectura para los niños del vecindario. Ambos estaban completamente inmersos, y Andrew notó cómo su pasado parecía desvanecerse cada vez más, dejando espacio solo para el presente y el propósito que ahora lo definía. Durante la tarde, una mujer mayor, que resultó ser una amiga de la infancia de la madre de Jessica, se acercó a ellos. Con una sonrisa cálida, les agradeció por todo lo que estaban haciendo. Jessica, me alegra ver que has encontrado a alguien que comparte tu deseo de ayudar a los demás. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, dijo, dándole un abrazo afectuoso. Andrew sintió una profunda emoción al escuchar esas palabras. Por primera vez, no era solo él quien buscaba validación. Al ver cómo los demás percibían el impacto positivo de su relación con Jessica, se dio cuenta de que había encontrado un propósito en compartir su vida con alguien que también deseaba marcar una diferencia en el mundo. Al finalizar el evento, mientras recogían los materiales y se despedían de los participantes, Andrew y Jessica compartieron una mirada de comprensión. Sabían que lo que estaban construyendo juntos iba mucho más allá de cualquier romance, era una alianza, un proyecto de vida basado en principios y en el deseo genuino de contribuir. Esa noche, mientras caminaban de regreso en silencio, Andrew tomó la mano de Jessica, y en voz baja, le susurró, «Gracias por mostrarme lo que realmente importa. No sé dónde estaría hoy sin ti». Jessica le sonrió, reconociendo la sinceridad en sus palabras. Aunque su relación había comenzado en circunstancias complicadas, ambos sabían que estaban exactamente donde debían estar. Con el éxito del evento comunitario aún fresco en su memoria, Andrew y Jessica comenzaron a planear futuros proyectos juntos, convencidos de que su misión compartida no debía terminar ahí. Jessica sugirió la idea de crear una organización sin fines de lucro que ofreciera recursos continuos para comunidades vulnerables, y Andrew, inspirado por su visión, se comprometió de lleno. Comenzaron a trabajar en los primeros pasos para establecer lo que sería su legado juntos. Una tarde, mientras revisaban propuestas y estrategias para la organización, recibieron una visita inesperada. Era Lucas, un antiguo socio de negocios de Andrew, que había escuchado sobre los cambios en su vida y su compromiso con causas sociales. Al principio, Lucas parecía escéptico, como si no creyera del todo en la transformación de Andrew, pero la seriedad en su rostro pronto se suavizó cuando escuchó a Andrew y Jessica hablar con entusiasmo sobre sus planes. «Andrew», dijo Lucas, mirándolo fijamente, «nunca imaginé que te vería involucrado en algo así. Hace un par de años, ¿habrías considerado esto una pérdida de tiempo y dinero, que te hizo cambiar de perspectiva?» Andrew lo miró, recordando la persona que había sido, y respondió con calma, «Me di cuenta de que todo el dinero y el poder que perseguía nunca me dieron satisfacción real. Este trabajo, ayudar a los demás, es lo único que me ha hecho sentir completo. No sé por qué tardé tanto en verlo, pero ahora que lo he encontrado, no puedo volver atrás».
Lucas asintió, visiblemente impactado, y después de una breve pausa, agregó, bueno, si necesitas ayuda en este nuevo camino, puedes contar conmigo. Tal vez todos podríamos aprender algo de lo que estás haciendo. Aquel momento fue significativo para Andrew. No solo estaba convenciendo a otros de su cambio, sino que también inspiraba a aquellos que lo conocieron en su faceta más fría y ambiciosa. Era como si cada paso que daba reafirmara que este nuevo propósito era, en realidad, su verdadero destino. Esa noche, mientras conversaba con Jessica, ambos reflexionaron sobre cómo una simple apuesta había desencadenado una cadena de eventos que cambió sus vidas de manera irreversible. Nunca pensé que aquella noche en la fiesta nos llevaría hasta aquí, comentó Jessica con una sonrisa. Andrew la miró con ternura y respondió, y ahora me doy cuenta de que todo aquello fue necesario para que ambos pudiéramos encontrar lo que realmente queríamos. No solo te encontré a ti, sino que me encontré a mí mismo, y eso es algo que no cambiaría por nada. Mientras se quedaban en silencio, disfrutando de la calma de la noche, ambos comprendieron que esta nueva etapa en sus vidas no era solo el resultado de una serie de decisiones, sino la culminación de un viaje de autodescubrimiento y redención. A medida que avanzaban los planes para la organización sin fines de lucro, Andrew y Jessica comenzaron a reunir un equipo comprometido, formado por profesionales de diferentes áreas que compartían su deseo de hacer una diferencia. Este nuevo proyecto los mantenía ocupados, pero también los unía más cada día, convirtiéndose en el centro de su vida en común. Un día, mientras discutían estrategias de financiamiento y organizaban una gala benéfica para recaudar fondos, Andrew tuvo una idea inesperada. ¿Qué te parecería si compartimos nuestras historias durante el evento? Quiero decir, contarle a la gente por qué estamos aquí y cómo llegamos hasta este punto. Creo que podría inspirar a otros a unirse a nuestra causa. Jessica lo miró, un poco sorprendida. Era la primera vez que Andrew sugería algo tan personal. Pero comprendía que sus historias eran parte integral de su compromiso con el proyecto, y aceptó la idea. Esa noche de la gala, ambos subieron al escenario, rodeados de personas de todos los ámbitos que habían venido a apoyarlos. Andrew tomó el micrófono primero. Con voz firme, pero llena de emoción, comenzó a contar cómo su vida había cambiado radicalmente desde que conoció a Jessica y cómo, gracias a ella, había comprendido el verdadero significado de éxito. Pasé años persiguiendo riqueza y poder, sin darme cuenta de que estaba perdiendo lo más valioso, la conexión humana y la oportunidad de hacer algo realmente significativo. Fue Jessica quien me hizo ver la verdad, y gracias a ella, hoy puedo decir que estoy aquí por una causa mucho más grande que cualquier negocio o ganancia personal. Jessica continuó, compartiendo la historia de su familia y cómo los sacrificios y las luchas de sus padres la habían inspirado a querer ayudar a otros. Mi historia está llena de personas que lo dieron todo por sus familias y sus comunidades, personas que enfrentaron dificultades sin perder su integridad. Hoy, junto a Andrew, quiero honrar ese legado y contribuir a que cada persona tenga una oportunidad justa en la vida. El público escuchaba atentamente, conmovido por la honestidad y humildad en sus palabras. Muchos de ellos habían conocido a Andrew en su vida anterior y no podían creer el cambio tan profundo que veían en él. Al finalizar sus discursos, se escucharon aplausos y palabras de apoyo, y algunos incluso se acercaron para agradecerles personalmente. Esa noche, la gala fue un éxito rotundo. Recaudaron fondos suficientes para lanzar varios programas piloto, y ambos sabían que aquel evento no solo había logrado reunir apoyo financiero, sino también una comunidad dispuesta a sumarse a su misión. Mientras recogían las últimas cosas después de la gala, Jessica miró a Andrew con una sonrisa. Hoy me demostraste lo lejos que has llegado, Andrew, le dijo, sus ojos brillando de orgullo. No puedo estar más feliz de ver al hombre en el que te has convertido. Andrew la abrazó, reconociendo que, sin ella, jamás habría llegado hasta allí. Sabía que este era solo el principio y que el camino aún traería desafíos, pero también sabía que ahora tenía a su lado a alguien que lo comprendía y que compartía su visión. Esa noche, mientras cerraban el lugar y se despedían del equipo, ambos sintieron que estaban, por fin, exactamente donde debían estar. Con la organización en marcha y los primeros programas ya funcionando, Andrew y Jessica encontraron una satisfacción personal y profesional que nunca habían experimentado antes. La vida que compartían se había convertido en un reflejo de sus ideales y sus sueños comunes, y cada día se fortalecía su compromiso mutuo y con la comunidad que ayudaban. Un día, mientras estaban en una reunión de planificación para expandir su trabajo a otras ciudades, recibieron una noticia inesperada. Jessica estaba embarazada.
La sorpresa fue inmensa para ambos, y la emoción los invadió rápidamente. Aquel era un nuevo capítulo que ni siquiera habían previsto, y la noticia llenó sus corazones de felicidad y esperanza. En una conversación íntima una noche, mientras hablaban sobre el futuro y los valores que querían enseñar a su hijo, Andrew le dijo a Jessica: este bebé va a crecer sabiendo que sus padres lucharon por algo importante, que trabajamos para crear un mundo mejor. No quiero que aprenda a valorar el éxito por el dinero o el poder, sino por el impacto que puede tener en la vida de otros. Jessica, con lágrimas en los ojos, lo abrazó, emocionada de poder construir una familia con un hombre que compartía su misma visión de la vida. Sabía que Andrew había pasado por un proceso de cambio profundo, y que cada decisión que tomaba ahora estaba motivada por el amor y la integridad. Cuando finalmente llegó el día del nacimiento de su hijo, ambos sintieron una alegría indescriptible. En la sala del hospital, con su bebé en brazos, Andrew comprendió que este era el verdadero significado de todo su viaje. No solo había encontrado redención y propósito, sino que también había creado un legado junto a la mujer que amaba. A medida que el tiempo pasaba, Andrew y Jessica continuaron trabajando en su misión, pero ahora con un nuevo impulso. Su hijo era una fuente de inspiración constante, y todo lo que hacían era también un esfuerzo por construir un mundo mejor para él. Sabían que su labor no terminaba ahí y que siempre habría más por hacer, más personas a quienes ayudar, y más vidas que impactar positivamente. Y así, en cada paso que daban, Andrew y Jessica celebraban la vida que habían construido, no solo como individuos, sino como una familia dedicada a un propósito mayor. Lo que comenzó como un desafío, una apuesta, se había transformado en una vida de servicio, de amor y de compromiso. Ambos sabían que habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier riqueza material, una vida auténtica, llena de significado, compartida con las personas que amaban. Gracias por acompañarnos en esta historia de transformación, amor y redención. ¿Te inspiró el viaje de Andrew y Jessica? Déjanos saber en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias que nos muestran el poder del cambio y la importancia de vivir una vida con propósito. Hasta la próxima.